Efesios capítulo 5 es donde vamos a comenzar nuestra enseñanza. Efesios 5, verso 15. Efesios 5, verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiero hacerle una pregunta, hermanos, y usted respóndame abiertamente, respóndame conforme a su entendimiento. ¿Es el ser lleno del Espíritu una experiencia mística, un sentimiento sobrenatural, o alguna sensación en nuestra carne que nos haga perder el control de nuestro cuerpo y de nuestras suaves palabras? La respuesta es un rotundo no. En el verso 18, que quiero comenzar ahí, parece extraño el contraste que existe en las dos partes de este versículo. Pareciera que no existe relación entre tomar vino y ser lleno del Espíritu, ¿cierto? La primera parte nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero nos dice la otra parte: antes bien, sed llenos del Espíritu. Quiero hacerle otra pregunta: ¿qué tiene que ver la embriaguez que provoca el vino con la llenura del Espíritu? ¿Por qué está aquí? Para entender este versículo y el contexto de todo el libro de Efesios, tengo que hablarles acerca del contexto cultural. ¿Por qué es que Pablo les está diciendo estas palabras a la iglesia de Éfeso? Las religiones paganas de tiempos antiguos creían que la comunión con las deidades podía ser inducida por medio de la embriaguez. Las religiones y culturas helénicas, después griegas y romanas antiguas, se embriagaban a propósito para estar en un estado en el cual creían tener comunión con sus dioses. Continuaban con orgías, tenían prostitutas dentro de los templos, comían opio para inducirse al placer carnal, caían en glotonerías y después se inducían el vómito para seguir embriagándose, en los llamados vomitorios. Caían en todo tipo de estimulaciones carnales, sensuales, extrañas, místicas y algunas inimaginables. Para que ustedes entiendan un poco más, yo les quiero mostrar un corto video, acerca de un templo que está en la actualidad en el Líbano, que está al norte de Jerusalén. Y en ese templo, de hecho su nombre de toda la región se llama la región de Baalbek, donde viene la palabra Baal, donde si ustedes leen su Biblia saben que es como se le llamaba a los dioses anteriormente, a cualquier dios o incluso a Satanás se le llamaba con ese nombre. Esta región de Baalbek comenzó dándole adoración a la diosa Júpiter. Pertenecía a la cultura helenista y después fue incluso construido después por los romanos, sometiendo a los griegos.
Y tiene toda su historia este templo. Yo no quiero entrar mucho en detalle, solamente quiero que vean lo que dicen estas personas para que ustedes vean que lo que yo les estoy diciendo no es mentira. ¿Sí? Y bueno, regálenme un segundito. El guía de turista en este video es un hombre turco y el video a su vez está traducido al inglés. Yo se los voy a traducir al español. Y dice así. Fue construido para el hedonismo. Los paganos solían adorar a su Dios aquí, como la gente lo hace ahora en la Meca en Jerusalén. Una vez que terminaban de adorar a Júpiter en este templo, el cual es el templo más grande construido para el Dios de dioses, solían continuar hacia el templo Bajos para hacer el amor y beber vino, siendo Bajos el Dios del amor y del vino. Mira estos símbolos en la puerta. Hay 99 escalones de escalera a la derecha y 99 escalones de escalera a la izquierda. Un sacerdote subía por la derecha y otro por la izquierda, y se encontraban en la cima para encender la flama. Había dioses en todo alrededor del templo. Mira estos símbolos aquí, vemos un huevo. El huevo es el símbolo de la vida. Enseguida una flecha, símbolo de la muerte. Vida y muerte en vida y muerte. Esta flecha aquí representa los arcos, la juventud. Y esta es una pan, mitad humano y mitad animal, simbolizando los sacrificios humanos y animales. Estas mujeres que vemos aquí son las recolectoras de uvas, con las hojas de uva, y la uva es el símbolo del vino. El lugar de almacenamiento era debajo del altar. Vemos la hoja de uva en primavera y cómo están muriendo en el otoño. Y la cadena aquí es el símbolo del poder. La soga es el símbolo de la amistad. El opio, el símbolo del placer. Y la gavilla de trigo, el símbolo de la fertilidad. El águila aquí, representando crecimiento, está sosteniendo una llave con sus garras, la llave del este, y la serpiente en su pico, representando la sabiduría y la medicina. La otra figura es la del ángel Mercure, cargando una rama de sidra. Hay 3 conos de sidra, en la parte superior 3 granadas, 3 manzanas. La sidra es el símbolo de las azoteas de estos templos, mientras que las granadas y las manzanas son regalos al dios Bajos. Ven adentro y ve cómo las bailarinas solían bailar y ofrecer bebidas a los visitantes. Dentro del templo, el piso, por supuesto, solía estar cubierto con mosaicos. Tenemos lugar de almacenamiento para el vino debajo de las escaleras y debajo del altar. Hay también estas bailarinas. Las veremos más claramente a todas las bailarinas. Si vamos un poco más adelante, las vemos. Por supuesto, ella viste un vestido ligero y carga un pequeño jarro. Por supuesto, ella está desnuda. Las bailarinas bajaban las escaleras desde la puerta, esa puerta, trayendo las bebidas de los barriles, y salían bailando dando la bienvenida a los visitantes de Bajos. Por supuesto, el dios del vino. Vemos al flautista. El flautista. Y vemos la otra imagen, es de una bailarina, otra bailarina, como vemos. Esas columnas con puentes son griegas. Los griegos eran esclavos de los romanos y estas columnas son atribuidas a sus esfuerzos en construir el templo. Vemos estas escaleras allá
la mitad está rota y el resto aún está bien, hacia el tiempo romano. Si vamos adelante veremos más claramente. Las cerramos porque tuvimos miedo que la gente cuando subía cayera o se hiriera. Después de la era romana, cuando este templo era para beber y gozar, el bizantinismo vino y transformó este templo en una iglesia. Y el símbolo de la iglesia bizantina es esta cruz bizantina. Desfiguraron las bailarinas y destruyeron las estatuas porque tuvieron su iglesia aquí y el paganismo fue prohibido. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1940, Alemania y Turquía se hicieron aliados y pusieron estas dos placas aquí. La del lado izquierdo es alemana y la del otro lado derecho es turca. Quizaron también todas las estatuas de los templos. Bajo cada arco solía haber una estatua. Y podemos ver que algo fue retirado. ¿Dónde están las estatuas ahora? Están en el Museo de Alemania y Turquía. Y esto es una vergüenza. No teníamos gobierno en ese entonces para traer esas estatuas de vuelta. Bueno, el video continúa, hermanos. Es un video extenso de un hombre que hace un recorrido a este lugar. Él está mencionando todo lo que sucede en este templo. Le repito, el guía es turco, él habla en inglés y el video continúa, se van al templo de Júpiter, al templo que mencionaba ahí, que es el templo más grande en la zona. Y al final del video, él lo que pretende, al final del video, dice, una organización, la NAFPA creo, dice, actualmente está ingresando a las escuelas de niños menores a 10 años la adoración al sexo, lo que se hace en este templo. A mí me paró la piel, los pelitos de la piel, ¿no? Horrible. Bueno, en ese contexto, hermanos, es que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, porque el Imperio Romano había tomado toda esa zona de Éfeso, y de hecho la iglesia de Colosas, a los colosenses también les escribe acerca de lo mismo. Ahorita lo vamos a ver. Pero con los versículos que acabamos de leer, que leímos anteriormente, Pablo nos da un mensaje bien claro con respecto al vino, con respecto a ser lleno del Espíritu. Vamos ahora juntando el conocimiento. ¿Qué tiene que ver la embriaguez con la llenura del Espíritu? ¿Y por qué Pablo se los menciona a los de Éfeso? Lo que Pablo les está diciendo en un sentido parafraseado es que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos comunión con Dios, adoramos a Dios, nos gozamos en Dios, amamos a Dios, le servimos y somos controlados. No somos controlados o arrastrados por el poder del alcohol o por los efectos que éste produce, sino por el poder del Espíritu Santo. Esa es la paráfrasis de lo que está diciendo Pablo aquí. El embriagarse para buscar una comunión con los dioses paganos era muy común en tiempos antiguos. Tan común que era del conocimiento de todas esas regiones. Tan común que estos hombres se embriagaban para llegar a un estado inconsciente donde comenzaban a hablar palabras sin sentido. En su estado de embriaguez, de alucinamiento, después de haber tenido orgías y haber comido opio. Creían que era el lenguaje de los dioses. Y entonces vomitaban para seguirse embriagando. Tan común que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés,
los hombres comenzaron a hablar en los idiomas de los hombres que estaban ahí presentes. Y algunos se quedaron atónitos y perplejos, no entendían lo que sucedía, dice Hechos 2:13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto es el jugo que sale de la uva después de exprimirla y después de fermentarla, ¿sí? Ese es el mosto. Y quiero que veamos esa escena. Vamos por favor a Hechos 2. Y ya que nos echamos un clavado cultural, quiero que sigas con ese pensamiento, con todo lo que sucedía en esa cultura, para que entendamos más lo que sucedió aquí en Hechos 2. ¿Y por qué Pablo hace referencia a la llenura del Espíritu? Dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4 es clave. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y de hecho, estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿que no son galileos todos estos que hablan? Es decir, ¿que no son todos estos iletrados que no fueron a la escuela? Porque las escuelas estaban en Judea, no en Galilea. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué escuchaban? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O sea, estos están borrachos. Les decía yo que es clave el verso 4 porque dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, podemos ver que había, yo puedo decir, que dos o tres grupos en esta multitud, porque el verso 12 dice que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ese quizás es un segundo grupo, unos hablando las lenguas, otros diciendo, ¿qué quiere decir esto? Y otros burlándose. ¿Quiénes eran todos los que estaban llenos del Espíritu? Los que esperaron la promesa. Los apóstoles, ellos estaban hablando. ¿Pero qué hablaban? Otras lenguas. Ich spreche Deutsch. Ich bin in der Schule. Eu posso falar com você, posso falar português com você, eu posso ter uma conversação. And I actually speak English. Would you like to hear the message in English? Do you understand what I'm saying? Thank you. ¿Cuántos de ustedes entendieron el alemán? ¿Cuántos de ustedes el portugués? ¿Cuántos de ustedes entendieron el inglés? Eso es lo que estaba pasando aquí. Y la tercera parte del verso 4, según el Espíritu, les daba que hablasen.
Es decir, ellos no decidían el idioma que hablaban. El Espíritu a cada uno le decía, tú vas a hablar, aquí hay árabes, háblales en árabe. Aquí hay romanos, háblales en su idioma. Aquí hay judíos, háblales en hebreo. Tú, y tú en otro idioma, y tú en otro idioma. Y entonces todos hablaban en otras lenguas que las maravillas de Dios. Si gustan, les puedo dar esta predicación en alemán. ¿Y quién de ustedes va a ser edificado? ¿Quién va a decir amén cuando yo dé una acción de gracias? Solo 2, 3 personas me respondieron en inglés cuando les pregunté si me estaban entendiendo. Por eso Pablo les dice, doy gracias a Dios que hablo más idiomas que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua extraña. Porque las lenguas no son para el creyente, sino para el incrédulo. ¿Para qué? Para hablar en su idioma las maravillas de Dios. Y entonces si entra esa persona, va a escuchar de una manera sobrenatural las maravillas de Dios. Y entonces dice 1 Corintios 14 que se va a arrodillar y va a glorificar a Dios. Pero si entra alguien que no nos entiende, va a decir, están locos. Verso 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, que es la palabra esclavo, sobre mis esclavos y sobre mis esclavas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro, para pronto se levantó a defensa de los que estaban a punto de ofender al Espíritu Santo, diciendo que estaban borrachos. Pedro les dijo básicamente 3 cosas. Número 1, un hombre común no se emborracha por la mañana, les dijo. Dice, es la tercera hora. Para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana, es decir, son las 9 de la mañana, no están borrachos. Además, la segunda cosa dice, se está cumpliendo la promesa que habló el profeta Joel acerca del Espíritu Santo. Lo que ustedes están viendo, están siendo testigos del cumplimiento de una profecía. Y número 3, no están hablando palabras sin sentidos como hablan los ebrios. ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Pedro salió a defensa de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Acompáñenme a Proverbios 23, por favor. Creo yo, hermanos, que el estudio de las lenguas, el don de lenguas, merece un estudio aparte. Lo dejaremos para otra enseñanza. Yo me quiero enfocar en las evidencias que trae el Espíritu Santo a los hijos de Dios. También el estudio del cristiano y el alcohol, las bebidas embriagantes, merece una enseñanza propia y particular. Pero quiero que vea Proverbios 23. Verso 1, ¿qué dice?
Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codiciéis sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Escuche, vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Le suena familiar? Verso 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Déjeme hacer un paréntesis ahí, hermano, es bien interesante. Si usted investiga, solo hay dos cosas en el mundo que diluidas tienen un mejor sabor: el café y el vino. Por eso dice aquí la mistura. Se mezclaba una parte de vino por 3 partes de agua. Es decir, vas buscando cómo queda mejor. Eso es lo que está diciendo. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, todo mareado, ¿no? Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Son consejos los proverbios a nosotros, los hijos de Dios. Pero merece un estudio aparte. Yo quiero resaltar simplemente que el vino te hace perder tus suaves palabras. Te va a llegar un punto en que te hace vomitar. Y si estás embriagado, vas a hablar palabras sin sentido. Vas a perder tus suaves palabras. Esto es lo que sucede, hermano, cuando le cedemos el control de nuestras vidas a algo o a alguien más, al vino o a algún espíritu extraño. Nosotros no necesitamos el alcohol ni ninguna clase de éxtasis o estado mental para tener una comunión con nuestro Dios. Mas sin embargo somos mandados a ser completamente controlados, continuamente guiados por el Espíritu Santo. Regrese conmigo a Efesios 5, por favor, que es la base de nuestro mensaje. Y el verso 28 tiene una palabra la palabra llenos, que es la palabra griega plerusté. La palabra griega plerusté revela el correcto significado de este mandamiento, porque Pablo está dando un mandamiento a la iglesia de Éfeso. En el griego original, la forma gramatical en la que está escrita esta palabra es un imperativo presente que nos permite una traducción: seguid siendo llenados o dejarnos constantemente llenar. Por lo tanto, podríamos leerlo así: manténganse continuamente llenos del Espíritu. Ahora, en este contexto, no se habla de un llenado estático, como usted llena un vaso con agua o una caja con cosas. Ese es un llenado estático. Lo que está diciendo Pablo es: ustedes constantemente llénense del Espíritu Santo. Tú dices, a ver, ¿puedo recibir varias veces al Espíritu Santo? Absolutamente no.
lo recibes una vez y para siempre. Dice Juan 14. Lo que está diciendo Pablo aquí es, con la palabra lleno, en un sentido de ser llenado continuamente, es como por ejemplo cuando las velas de un barco se llenan de aire. Mientras las velas se llenan de aire, el barco camina. Cuando no hay aire, el barco se queda estático. Ese es el sentido de la palabra. Y nos está hablando entonces de ser llenos del Espíritu Santo, no como si fuera una experiencia momentánea, sino como el hecho de ser guiados por el Espíritu Santo toda la vida. Constantemente llénate del Espíritu Santo. Quiero decirles que las religiones carismáticas y pentecostales tienen una noción generalizada de que ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia emocional que tú puedes iniciar y que al instante te coloca en un círculo íntimo de madurez espiritual. Eso afirman ellos. Ser llenos es en realidad, en este versículo, una voz pasiva que indica que tú recibes la acción. Es decir, que el Espíritu Santo te llena a ti constantemente. En las Escrituras, hermanos, se utiliza también esta palabra, y es bien importante que ustedes sean escudriñadores de la palabra de Dios y que lo que yo les estoy diciendo no es mentira, que es verdad. En Juan 16:6 también habla de ser lleno de tristeza. Lucas 5:26 habla de ser lleno de temor. Lucas 6:11 habla acerca de ser lleno de furor. Hechos 6:5 dice que Esteban estaba lleno de fe. Hechos 5:17 habla de ser lleno de celos. Y en Hechos 5:3 Ananías fue lleno de Satanás. Entonces lo que significan en estos versículos la palabra llenos, el ser lleno con el Espíritu Santo, sí es una influencia que nos controla, que nos domina. Como en el sentido de aquel que estaba lleno de tristeza, es decir, que no puede mitigar, no puede hacer menos su tristeza. O aquel que está lleno de temor, no puede mitigar ese temor, porque lo controla él. Así como a los borrachos los controla el vino. En ese mismo sentido, el ser lleno del Espíritu significa ser controlado, ser guiado constantemente por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ese es el versículo 18, hermanos, pero yo quiero que ampliemos nuestra visión y veamos el contexto de este mandamiento, a ser llenos del Espíritu. Realmente lo que está haciendo Pablo aquí, nos está diciendo que es un proceso. Es decir, no de la noche a la mañana somos el mejor cristiano del mundo. ¿Y cuál es este proceso? Este proceso comienza en el capítulo 4, que ahorita lo vamos a ver. Y después de este versículo nos va a mostrar las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo. En Efesios 4:26, está poquito antes del 5, 4:26, fíjense: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27, ni des lugar al diablo, pongan atención, no des lugar al diablo. Verso 28, el que hurtaba, no hurte más. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Wow, a ver. O sea que cuando salen de mi boca palabras corrompidas que no edifican, le estoy dando lugar al diablo y estoy contristando al Espíritu Santo. Un foquito, aguas.
aguas, no dejes que ninguna palabra que no edifica a los oyentes salga de tu boca. Cuidado, porque le puedes estar dando lugar al diablo. Y además estás contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Capítulo 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ese es el proceso de cambio que Pablo les está diciendo a los de Éfeso. Tú no seas parte de esas cosas. Tú no te embriagues. Tú no hables palabras que no entiendes, que a la iglesia no les edifica. No des lugar al diablo, sino más bien reprende esas obras. Porque estarás al borde de estar contristando al Espíritu Santo. Definitivamente todas estas cosas contristan al Espíritu Santo. Pero volviendo al verso 18, hermanos, que es el parteaguas de este mensaje, vamos a ver las evidencias en el verso 19. ¿Cuáles son las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo? Dice el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. A ver, sorprendentemente, hermanos, después de dejar de hacer las cosas que contristan al Espíritu Santo, Pablo les está diciendo, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser la evidencia de que son llenos del Espíritu Santo? Que comienzan a cantar salmos, a cantar himnos, cánticos espirituales, cantan y alaban al Señor en sus corazones. Salmos, himnos y cánticos espirituales en sus corazones. Escucha bien, hermano, la música, el sonar de los instrumentos, no es lo que nos alienta a querer adorar a Dios. No es la música, hermano. Es el gozo en nuestros corazones el que nos alienta a adorar y a cantar. ¿Saben? Yo personalmente, hermanos, creo que las iglesias muertas, las iglesias que no quieren adorar, es porque no conocen a Dios. Es porque no entienden la obra redentora de Cristo. No entienden de dónde Dios los sacó. Y como no entienden, no tienen un corazón agradecido para con Dios. Y entonces no vienen a cantar con gozo y alegría, himnos y cánticos espirituales, salmos al Dios que los salvó, porque no lo entienden. No entienden de dónde los salvó Dios. ¿Y por qué no entienden, hermanos? Porque no están llenos de la palabra de Dios. Desconocen las Escrituras. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Esa es la alabanza. ¿Sabes tú, hermano, que entre mejor es tu conocimiento de Dios, de mejor manera le puedes adorar? Va a haber palabras en tu corazón. Gracias, bendito Cristo, por tu sangre derramada en un madero, porque era necesario un sacrificio para poder redimirnos de nuestros pecados. Las iglesias que no entienden la palabra de Dios, le adoran, leen las canciones. Yo te invito, hermano, a que entiendas lo que Cristo hizo por ti
Y entonces tu corazón se va a llenar de gozo y aunque no haya instrumentos vas a cantar a Dios, aleluya. La excelencia de tu adoración va en directa relación al conocimiento que tienes de quién es Cristo y lo que hizo por ti. Lo repito, la excelencia de tu adoración va en directa relación al conocimiento que tienes de quién es Cristo y lo que hizo por ti. ¿Y cuáles son las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo? Verso 20, somos agradecidos con Dios. 21, somos sumisos, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y síganme rápidamente, hermano. Verso 22, las casadas se sujetan a sus maridos. Verso 23, los maridos aman a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Capítulo 6:1, los hijos obedecen al Señor a sus padres, en el Señor a sus padres. Verso 4, los padres no provocan a ira a sus hijos, sino los crían en disciplina y amonestación. 5, los esclavos obedecen a sus amos terrenales. Y el verso 9, los amos hacen lo mismo con sus esclavos, sin amenazas. Esas son las evidencias del verdadero creyente que es controlado por el poder del Espíritu. Nada que ver con lo que hacían los borrachos. Ahora bien, quiero mostrarte algo bien interesante, hermano. Ve a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3. Ya sabemos lo que significa ser lleno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ser continuamente lleno. Ya sabemos que no buscamos a Dios por medio de experiencias místicas, sobrenaturales. Ya sabemos lo que no debemos hacer para contristar al Espíritu Santo. Pero yo pregunto, ¿qué entonces debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ve el verso 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y miren lo fabuloso de la palabra de Dios, hermano. Las mismas evidencias son manifiestas. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias, un corazón agradecido a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, necesitamos conocer la palabra de Cristo para poderle dar gracias por lo que hizo por nosotros. Necesitamos la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para entender el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y entonces ofrecerle un sacrificio de alabanza. Y aquí siguen las mismas evidencias, no de ser lleno del Espíritu Santo, que dice el 3:16, sino que la palabra de Cristo mora en vosotros. Verso 18, las casadas se sujetan a sus maridos. Verso 19, los maridos aman a sus mujeres. Verso 20, los hijos obedecen a sus padres. Verso 21, los padres no exasperan a sus hijos. 22, los esclavos obedecen a sus amos terrenales. Capítulo 4, verso 1, los amos hacen lo que es justo y recto con sus esclavos. Y verso 2, el verdadero creyente en quien la palabra de Cristo mora en abundancia, persevera en oración y vela con acción de gracias. Qué tremendo, hermano. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno de la palabra de Cristo. Constantemente tenemos que estar llenándonos de la palabra de Cristo. Queremos una iglesia donde las mujeres se sujeten a sus esposos, donde los esposos amen a sus mujeres y que los hijos obedezcan a sus padres. Tenemos que enseñarles la palabra de Cristo. No experiencias místicas, sobrenaturales. Cuando somos obedientes, no solo a conocer, a hacer por obra lo que está escrito, estamos entonces siendo constantemente guiados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu, hermano?
Significa ser dominado por la verdad revelada en las Escrituras acerca de Cristo. Lo repito, significa ser dominado, controlado, guiado por la verdad revelada en las Escrituras acerca de Cristo. ¿Vieron los pasajes paralelos? En uno dice, sed llenos del Espíritu Santo, y en otro dice, la palabra de Cristo mora en abundancia con nosotros y trae las mismas consecuencias. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? Esta va en respuesta directa a la exposición del creyente a la palabra de Cristo, ¿cierto? Revelada en la plenitud de todas las Escrituras. En todas las palabras, en toda la Biblia, hermano, encontramos a Cristo. Génesis 1:1, en el principio. Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y hasta el Apocalipsis, hermano, hasta el último versículo. Que Cristo venga. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo entonces? ¿Qué es lo que Él hace? Présteme atención. Y renueve su entendimiento, hermano. ¿Qué es lo que Él hace? El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan 16:8. Renueva y regenera, dice Tito 3:5. Justifica, dice 1 Timoteo 3:16. Ilumina el entendimiento, dice Hebreos 6:4. Revela las cosas de Dios, dice 1 Corintios 2:10. Nos limpia, dice 1 de Pedro 1:2. Transforma, 2 Corintios 3:18. Santifica, 2 Tesalonicenses 2:13. Nos adopta, dice Romanos 8:15. Nos ayuda e intercede por nosotros, dice Romanos 8:26. Somos bautizados en Él, 1 Corintios 12:13. Mora en el creyente, Romanos 8:9. Nos da poder, 1 Tesalonicenses 1:5 y Hechos 1:8. Guía la verdad, Juan 16:13. Produce fruto, Gálatas 5:22. Nos guarda sin caída, Judas 1:24. Y levanta de la muerte, Romanos 8:11. Entre muchas otras cosas, hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y si yo les estoy diciendo qué es lo que hace el Espíritu Santo, les tengo que decir qué es lo que no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos hace reír descontroladamente, no eleva nuestra temperatura corporal, no nos provoca hipo, no nos provoca convulsiones, no nos pone en un estado de estupidez, no nos hace parecer borrachos, no nos golpea con una bazuca, no nos tumba inconscientes, no nos hace hablar balbucerías o sonidos de animales que no edifican, no nos hace brincar descontroladamente o rodar por los suelos, no nos hace andar como perros, ni tampoco nos bate rápidamente la cabeza. ¿Dónde está en las Escrituras? Primera de Juan 4:1-6, yo se lo leo. Es la Nueva Traducción Viviente. Queridos hermanos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esa es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista humano del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabremos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Es sumamente peligroso, hermano, sumamente peligroso ofender al Espíritu Santo atribuyéndole obras que Él no hace. Y también es muy peligroso atribuir a Satanás las obras de Dios. Las dos cosas.
¿Qué va a hacer Satanás? Tratar de engañarnos, hacernos creer que son obras de Dios, pero en realidad Él está detrás de todas esas obras. Solo te lo recuerdo, Ananías y Zafiras mintieron y tentaron al Espíritu Santo. En Hechos 5 cayeron muertos. 2 hijos de Aarón murieron calcinados por ofrecer fuego extraño a Dios que Él no había mandado en Levítico 10. Murieron calcinados. Y 3,000 hombres murieron después de haber adorado al becerro de oro en Éxodo 32, 18. Pues adoraron la obra de Satanás, el becerro de oro, creyendo que era la obra de Dios. El mandamiento es claro, hermanos. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Es uno de los 10 mandamientos. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Examinemos, hermanos, los espíritus. Examinemos si están conforme a las Escrituras o no lo están. Examinemos las corrientes de moda. Examinemos los vientos de falsas doctrinas. No seamos niños en el modo de pensar. No sea que Cristo venga y nos diga las mismas palabras que los dijo a los saduceos en Mateo 22, 29. Estáis equivocados porque no comprendes las Escrituras ni el poder de Dios. Todo está aquí, hermano. Pero aún hay más. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas? Ya vimos qué es lo que hace el Espíritu Santo, pero ¿cuál es su propósito? ¿Por qué está en nosotros? Vamos a Romanos 8. Romanos 8, desde el verso 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Fíjense, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hago un paréntesis. Indecibles no quiere decir que sean palabras que no entiendes. De hecho, la palabra indecibles quiere decir que no hay palabras. Es imposible expresarlo. El Espíritu intercede por nosotros sin palabras audibles. No lo escuchamos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, interceder por los santos. Lo que hace el Espíritu Santo. Dice, y el 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Wow. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Filipenses 1:3, se lo leo. Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre porque me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó en vosotros la buena obra? El Espíritu Santo, hermanos. Nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Y a partir de ahí el Espíritu Santo se encarga de perfeccionarnos hasta llegar a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito por el cual Dios hizo habitar su Espíritu Santo en nosotros. Transformarnos, perfeccionarnos hasta llegar a ser igual a Cristo. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado en lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y no solo en el interior, hermano. Filipenses 3:21 dice que en el día de Cristo nuestro cuerpo también será transformado, a fin de que habitemos en un cuerpo glorificado tal como es el cuerpo de Cristo.
Entonces, si sabemos que seremos como Cristo, debemos ver como ejemplo a Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si queremos entender cuál es el ministerio del Espíritu Santo en el verdadero creyente, cómo lleva su obra en nosotros, debemos de ver cómo llevó la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Según Lucas 1, le dio vida en el vientre de María, el Espíritu Santo. Según Lucas 2, le hizo crecer en madurez y sabiduría. Según Lucas 4:18, le ungió para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Según Marcos 1, le ungió con poder en su bautismo. Lucas 4:1 y 2, le sostuvo en sus tentaciones. Romanos 1:4, lo declaró hijo de Dios con poder en su resurrección. Sin duda, Cristo fue lleno del Espíritu Santo y andaba en una vida llena de santidad. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice Hebreos 5:8. Y según Romanos 8:11, el Espíritu Santo le levantó de los muertos. ¿Quieres saber cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Nos da nueva vida como le dio vida a Cristo. Nos hace crecer y madurar en la fe como hizo crecer a Cristo. Nos unge con poder en el bautismo y nos envía a cumplir la gran ordenanza tal como lo hizo con Cristo. El Espíritu Santo nos fortalece en medio de nuestras tentaciones y nos da nuevas fuerzas para no caer de la misma manera que lo hizo con Cristo. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo de tal manera que demostraba una vida de santidad y llena de fruto, de la misma manera que el Espíritu Santo es quien produce en nosotros el fruto. El Espíritu Santo también nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros y nos declara hijos de Dios delante del Padre, tal como lo hizo con Cristo. Y el Espíritu Santo nos perfecciona día con día hasta llegar a ser a la misma imagen de Cristo. Lo repito, el Espíritu Santo nos perfecciona día con día hasta llegar a ser a la misma imagen de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. También el Espíritu Santo nos va a levantar de los muertos. Porque eso hizo con Cristo, porque eso es el ministerio del Espíritu Santo, levantar a los hombres de su muerte espiritual y levantarlos algún día de la muerte eterna. Dice Romanos 8:11. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios? Mira la obra que hizo el Espíritu Santo en Cristo. No hay más, hermano. Aquí está escrito. 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Ahora entiendes por qué Jesús dijo, os conviene que yo me vaya? Porque si no me voy, no les envío el Espíritu Santo. El Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. ¿Poder para qué, hermanos? Poder para salir de las tentaciones, para salir victorioso de las pruebas, para mantenernos firmes, íntegros en el Espíritu adentro, para cantar a Dios con corazones agradecidos por el entendimiento que el Espíritu Santo nos da de lo que Cristo hizo a través del Espíritu Santo. Como conclusión, entonces, ser lleno del Espíritu no es una experiencia estática, no es un evento, no es una especie momentánea de unción celestial. Es ser llevado a través de un proceso de transformación por el poder del Espíritu Santo
por medio de la verdad revelada acerca de Cristo en las Sagradas Escrituras. La salvación es la obra del Espíritu de Dios, mas no sin nuestra fe. Habemos de creer. De la misma manera, la llenura es obra del Espíritu Santo, pero no sin nuestra obediencia a todo lo revelado acerca de Cristo. Él es nuestro ejemplo, hermano. No hay otra llenura del Espíritu Santo. No es una experiencia, no es la música, no es la iluminación, no es la atmósfera o el ambiente que podamos crear. Eso no nos da la llenura del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios viva, activa y eficaz en nuestras vidas lo que nos da la llenura del Espíritu Santo. Permítame leerlo esto último. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos da poder para soportar las pruebas, salir triunfantes de las tentaciones ante el pecado, nos da poder para alejarnos de los deseos de este mundo y poner nuestros ojos en las cosas celestiales, nos transforma y perfecciona día con día, guiándonos en la sana doctrina, en la palabra de verdad. Nos hace tener deseos genuinos, deseos de ser generosos, deseos de dar y compartir lo que tenemos. Nos hace no ser indiferentes ante los huérfanos y las viudas, ante los pobres y afligidos sometidos por el sistema corrupto de este mundo. Cambia nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro corazón, nos quita las ropas viejas que olían a pecado y nos da vestiduras nuevas de santidad. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de levantar Lázaros de la muerte. Los hace abandonar sus tumbas llamadas pecado. Les quita las vendas que les impedían ver la gloria de Dios y les hace ahora levantar manos santas. Los transforma de tal manera que aquellos que antes parecían tener cuerpos mortales van siendo transformados poco a poco hasta llegar a ser como su Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Dios, porque no hay nada semejante, Señor, que tu palabra. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice el Salmo 119, Salmo 19:7. Tu palabra es perfecta, Padre. Tu palabra es inquebrantable. Tú, Señor, eres perfecto. Tú no cambias. Y nos has dado tu palabra. Aún nos has dado tu Espíritu Santo, Padre, para que Él nos perfeccione, para que Él nos llene de poder, para que Él nos haga caminar, Señor, en este mundo y no contaminarnos. Nos has dado tu Espíritu Santo, Padre, para conocer a tu Hijo Jesucristo y la obra que Él hizo por nosotros. Y tu Espíritu Santo estará en nosotros. Y nosotros, Señor, le permitiremos que obre en nosotros conforme conocemos y obramos tu palabra. Bendito Padre, yo te pido por esta iglesia y por las familias que están aquí, Señor, las familias que aquí se congregan. Te pido, Señor, que como tú instituiste el matrimonio, tú, Señor, fortalezca los matrimonios, mujeres sometidas, hombres que aman a sus esposas, y aún hijos, Señor, obedientes a sus padres, porque en ellos es enseñada la palabra de tu Hijo Jesucristo. Te pido por los jóvenes, Padre, que están en tentaciones todos los días, Padre, y aún si caen, tú los soportas, tú los limpias, tú los restauras, tú los regeneras, Espíritu Santo de Dios. Te pido por los niños, Señor, que en ellos será depositada la semilla, que a su tiempo crecerá, Señor, y dará fruto. Y esperamos ver fruto, Señor, fruto de labio que confiesen tu nombre en ellos, Padre Santo. Bendito seas, Padre.
Glorificado sea tu nombre, Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues lleves esta palabra, hermano, y realmente creo yo mucho que escudriñarle a la palabra de Dios, y aún no hay más. Todo está en nosotros ser obedientes a la palabra de Dios, obrar conforme a la palabra de Dios y darle lugar al Espíritu Santo. ¿Y cómo le damos lugar al Espíritu Santo? Haciendo morar la palabra de Cristo en nosotros. ¿Sí? Que Dios le bendiga.